Hola mundo, bienvenidos al Club de Algoritmos FEM. Yo soy Juan y en esta ocasión vamos a hablar de la complejidad computacional. En programación, la complejidad está asociada con la eficiencia de un programa para realizar su función y con la cantidad de operaciones que requiere para llevarlo a cabo. En programación competitiva, realizaremos programas que tienen límite de tiempo y memoria, por lo que no buscamos solamente un programa que sirva, sino que necesita ser válido y eficiente. Cada programa tiene un grado de complejidad, que puede ser calculado. El objetivo es encontrar un algoritmo que entre en tiempo y memoria. Con esto no afirmamos que haya solo una única solución, pero sí nos ayudará a enfocar nuestra atención en formas más útiles de usar nuestros datos para la resolución del problema. Aquí una pequeña animación de lo que buscamos con los programas. Es decir, tenemos un programa y nos preguntamos, ¿resuelve el problema? Si no, es evidente que no es el programa que buscamos. Si sí, nos preguntamos ahora, ¿entra en memoria? Y si no, tampoco es el programa. Ahora nos preguntamos, ¿entra en tiempo? Si no, me temo que no es el programa que buscamos. Pero si cumple estos tres requisitos, habremos encontrado la solución al problema. Bien, en programación la notación de la complejidad es la letra mayúscula O, seguida de un paréntesis dentro del cual hay una expresión matemática. Esta expresión, dígase X, puede ser una constante. Esto quiere decir que el programa solo hace C operaciones, aunque la verdad es que difícilmente nos encontraremos con programas así en competiciones, pero no está de más recalcar que hay. Es decir, puede ser una operación, dos operaciones, 10. Bueno, tienen la idea. Además de constante está la complejidad lineal, que se denota por una n. Esto quiere decir que dado una variable n, que puede leerse desde la consola o nos la pueden dar o calcular nosotros, nuestro programa hace n operaciones. Generalmente n es un número entero que es menor que 1.000.000. Ahorita vamos a ver por qué. Aparte de la lineal está la cuadrática, es decir, que dada una variable, que también llamémosle n, nuestro programa va a hacer n cuadrada operaciones. También está n cúbica, y es lo mismo, va a ser n cúbica operaciones. N cuarta operaciones, etc. Además está la complejidad factorial, es decir, hacemos n factorial operaciones. También está la 2 a la n, que igual hace 2 a la n operaciones. También tenemos logaritmo base 2 de n. Generalmente estos aparecen en creación de árboles o toma de decisiones. N log base 2 de n. Este generalmente aparece en ordenamientos y creación de árboles y grafos. También están las polinómicas, que esto nos da la idea de que, vaya, se pueden sumar las complejidades, no es como que solo exista de un solo tipo, sino que si tu programa hace, no sé, digamos, un ordenamiento y aparte hace otras cosas, pues obviamente la complejidad se va sumando. Entonces, esto nos da la idea de que no solamente es una expresión simple. Operaciones por segundo. El número de operaciones varía depende de la computadora, el lenguaje que utilicemos y el compilador. Sin embargo, podemos utilizar como dato promedio que los compiladores realizan 100 millones de operaciones por segundo como estándar para determinar el tiempo que tardarán nuestros programas. 10 a la 8 operaciones. 100 millones de operaciones, vaya, eso es mucho. Una de las ventajas de conocer la complejidad de nuestro programa y el límite de los problemas que afrontamos es verificar cuánto tardará aproximadamente en el peor de los casos. O dicho en otras palabras,
en el caso límite. Pero ¿cómo hacemos esto? Bien, como hemos dicho anteriormente, los problemas generalmente indican el rango en el que las variables del problema se encuentran. Aquí unos pequeños ejemplos de cómo nos dan un problema y nos ponen límite de memoria, de tiempo, y las variables que te dan también generalmente tienen estos límites, que son pistas. Vamos a ver por qué. Entonces, por ejemplo, tomemos el siguiente ejemplo, que nuestro problema nos da una variable n y esta va de 0 hasta 10 a la 8. Supongamos que nuestro límite de tiempo es un segundo, que la complejidad ya de nuestro programa total es lineal, es n, número, es decir, el número de operaciones que hace es n. En el caso límite, tomemos el caso límite, pues, que es n es igual a 10 a la 8. Entonces, nuestro programa, como hemos dicho, hace 10 a la 8 operaciones, y para saber cuánto tiempo tardará aproximadamente, lo tenemos que dividir entre 10 a la 8 operaciones entre segundo. Y si hacemos la operación nos da un segundo, que es decir, que entramos en tiempo. Y entonces la solución que nos habría dado esta complejidad es la correcta. Es correcta. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es el ejemplo de la prueba de primalidad. Es dado un entero n, determina si este es número primo. El límite de n es int max, que esto quiere decir que el máximo entero posible. Ahorita vamos a ver cuánto es. Y el tiempo es un segundo. El límite de tiempo es un segundo. Entonces la pregunta es, ¿ciertos números son primos o el número que te voy a dar es primo? Entonces puede ser cualquiera de estos. Primero, analicemos lo que es un número primo. Un número primo, llamémosle n, es un número que se puede obtener como multiplicación de al menos otros dos números enteros positivos diferentes de 1 y de sí mismo. O en otras palabras, un número que solamente es divisible por los enteros 1 y n. Entonces, 22 no es primo, pues se puede obtener del producto 2 por 11, al igual que 22 por 1. Mientras que 23 es primo, pues no existen otros dos números enteros cuyo producto sea 23, salvo el clásico 23 por 1. Un primer acercamiento a la solución sería verificar el residuo de la división de n con todos los números anteriores a él o menores a él. Un programa que hace esto sería el siguiente. Vamos a analizar lo que hace. Primero que nada, vemos que la función es bool, se llama esprimo y recibe de parámetros un entero n. Lo que hace es pregunta si el módulo n módulo i es verdadero. Si no, si lo es, regresa falso. Y si no, regresa cierto, pero esto lo hace para todos los números, empezando desde el 2 hasta el número anterior a n. No empezamos el for en 1 porque si lo iniciáramos en 1 es obvio que el módulo siempre va a dar 0, pero eso no nos determina, no nos ayuda a determinar si esto es un número primo o no. Entonces por eso no iniciamos en 1. Pues bien, vamos a analizar cuántas operaciones hace. Hace n-2 operaciones. ¿Por qué? Porque la única operación que realmente está haciendo este programa es al preguntarse si n módulo i es cierto. Esa es la única operación que hace este programa. Entonces, como está dentro del for, esta operación se realiza n-2 veces. Pero podríamos aproximar n-2 a n porque cuando n es muy largo, pues restarle 2 no va a ser gran diferencia. Entonces podemos aproximar la n y por tanto podemos decir que la complejidad de esta función es lineal, es ON. Límites. Teníamos que los límites
es n es menor que el entero máximo. Y el entero máximo es este numerote de acá. Y el tiempo es un segundo. Entonces, a ver, vamos a hacer el caso límite. En el peor de los casos, por así decirlo, n va a ser el entero máximo, que es este numerote. Entonces vamos a determinar cuánto se tardaría nuestro programa en este caso. Tenemos que hacer la operación, el entero máximo de operaciones entre 10 a la 8 operaciones por segundo. Y esto nos va a dar aproximadamente 21 segundos. Es decir, que se va a tardar nuestro programa 21 segundos en el caso límite. Y esto obviamente es mayor que un segundo y nuestro límite de tiempo habría sido excedido. Por lo que nuestro programa no es el correcto. Pero si analizamos un poco más, nos damos cuenta de que no es necesario que el for vaya hasta n, sino que basta con que vaya hasta la mitad, hasta n entre 2. ¿Pero por qué? Notemos que si n es divisible por otro número entero k, entonces existe otro entero q, tal que n es k por q. Ahora supongamos que uno de los dos, no sé, k, es mayor que la mitad de n. Entonces, aplicando sustitución, la primera fórmula en la de abajo, tenemos esta desigualdad que si la desarrollamos un poco, nos da que q es menor o igual que 2, pero como es un entero positivo, q entonces es 1 o 2. ¿Esto qué quiere decir? En caso de que q sea 1, nos dice que si k es mayor que la mitad, entonces k tiene que ser forzosamente n. Y esto nos dice que los únicos enteros que dividen a n serían n y 1. Y en el otro caso, donde q es 2, esto nos dice que k es n entre 2. Y por lo tanto, habremos encontrado ya un divisor de n antes de n entre 2. Sé que suena un poco raro, pero ahí analícenlo y van a ver que es cierto. Entonces, todo esto nos dice que basta que el for vaya hasta n entre 2. Y pensámoslo así, si hay un número mayor que la mitad de n, entonces debe de haber un número, que en este caso vimos que es 1, 2, tal que multiplicado por sk nos dé n. Pues bien, entonces modificamos la función y ahora nuestra función va hasta la mitad. Y volvemos a analizar cuántas operaciones hacemos. Pues bien, paramos el for a la mitad, entonces las operaciones también se dividen en la mitad y por ende la complejidad también. Y volvamos a hacer nuestro test del caso límite. Tenemos aquí los límites. El caso límite es el entero máximo y hacemos la operación de la mitad entre 10 a la 8 de operaciones por segundo y eso nos arroja 10 segundos aproximadamente y seguimos sin entrar en tiempo. Entonces podemos hacer algo más. Analizando un poco, notamos que no es necesario hacer la prueba de divisibilidad para los números pares. ¿Pero por qué? Pues bien, supongamos que n es divisible por el número par x, así que existe otro entero y tal que x es igual a 2y. Así que tanto el número 2 como el y son divisores de n, por lo que no tiene sentido hacer la prueba de divisibilidad para el número x, pues antes ya habríamos evaluado al 2 y al y. Por ejemplo, supongamos que nuestro for ya va en el número 22. En el caso de que fuera divisible nuestro entero n entre 22, entonces antes del 22 tuvo que haber pasado el 2 y haber pasado el 11.
Y como va en el número 22 el for, esto quiere decir que tanto el 2 como el 11 fueron negativos, es decir, no se cumplió la condición que queríamos y por lo tanto el 22 tampoco lo va a cumplir porque es la multiplicación de los dos. Entonces con esto nos quitamos de encima a todos los números pares. Y lo implementamos de la siguiente manera. Ahora, primero preguntamos si n es divisible entre 2. Si no, regresamos falso. Y si no, hacemos el mismo procedimiento, ahora empezando desde 3 y saltándonos los números pares, aquí en la condición de i más igual 2. Volvemos a hacer nuestro análisis. Como verán, quitamos la mitad de las operaciones, pues las operaciones que había, quitamos las pares, entonces quitamos aproximadamente la mitad. Entonces la complejidad también se divide entre 2 y tenemos complejidad n entre 4. Volvamos a hacer el test del caso límite. En el caso límite tenemos que el n es el entero máximo y con la complejidad, es decir, el número de operaciones, tenemos que dividirlo entre 4 y a su vez dividirlo entre 10 a la 8 y esto nos da 5 segundos aproximadamente. Seguimos sin entrar en tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, a ver, primero tomemos un respiro y recapitulemos un poco, ¿ok? Bien. Un número n es primo si existen k y q enteros tales que n es igual a k por q. O dicho de otra forma, que n es divisible entre k y q. Supongamos que k es mayor que el cuadrado, bueno, la raíz cuadrada de n. Entonces, sustituyendo la expresión de arriba en la de abajo, llegamos a que k es mayor o igual que la raíz cuadrada de k por q. Pero si elevamos esto al cuadrado, tenemos esta desigualdad y quitándonos de encima a la k, tenemos que q es menor o igual que k. Esto quiere decir que q está entre 1 y la raíz de n. Porque si lo pensamos, lo que estamos afirmando es que si 1 es mayor que la raíz de n, forzosamente el otro número que lo divide tiene que estar antes de la raíz de n. Y tiene sentido, ¿no? Pues sí, si un número es mayor que la raíz de n, entonces el otro forzosamente tiene que ser menor que la raíz de n. Y como basta encontrar k o q para determinar si es primo o no, entonces vamos a decir que nos vamos a ir con toda la mitad de abajo. O bueno, no mitad, sino la parte de abajo, que sería la raíz de n. Implementamos esto de la siguiente manera. Igual, primero preguntamos si es divisible entre 2. Si lo es, entonces obviamente no es primo. Pero si no, entonces hacemos nuestro for, empezando desde 3. Ahora la condición es que i por i sea menor o igual que n, o es decir, que i vaya menor o igual que la raíz de n. Y vamos sumando de 2 en 2 i. Y con esto vamos a ver cuántas operaciones hacemos. El número de operaciones es raíz de n entre 2. Pues ahora vamos hasta la raíz de n y no hacemos los pares. Entonces, de ahí que las operaciones sean raíz de n entre 2 y la complejidad es la misma. Entonces, vamos a hacer nuestro test de el caso límite. Y ahora tenemos que el caso límite aproximadamente se va a tardar 0.002 segundos. Y esto ya entra en tiempo. Entonces ya resolvimos este problema. Pero lo importante a recalcar de este problema
es que pasamos de una función de complejidad ON, es decir, lineal, a uno de O raíz de n entre 2. Y si lo pensamos bien, en realidad el algoritmo sigue siendo el mismo. Preguntar el residuo de la división de n con números menores a él. Solo que antes lo hacíamos para todos los números menores a él y ahora solo lo hacemos para un grupo más selecto de números. Es decir, ya no estamos haciendo operaciones de más. Hay otra forma de resolver este problema de manera eficiente. La idea y la implementación se las dejamos a ustedes. Solo les haremos la pista de que utilicen la criba de Eratóstenes. Y también los incentivamos a obtener la complejidad de esta función. Pues bien, a este proceso de ir mejorando tanto el tiempo como la memoria de un programa se le llama optimización, y en programación competitiva juega un papel crucial, pues como vimos nuestro primer algoritmo que hicimos no estaba del todo mal, simplemente había operaciones que estaban de más hacer. Este proceso es importante, la optimización es importante, ya que a menudo nos enfrentamos a problemas que se dividen en otros subproblemas, por lo que si optimizamos cada subproblema, entonces acabaríamos por optimizar todo el problema. Por ejemplo, imaginemos que todo el problema que acabamos de hacer de los números primos no sea el problema central, sino que sea uno secundario. No sé, estoy imaginando en un problema que diga, dado un número entero n, determina si es primo. Si es primo, suma los primeros n números o saca n factorial. Entonces, como se darían cuenta, el determinar si es primo o no pasaría a ser a otro problema, un subproblema, por así decirlo. Y si hubiéramos utilizado el primer intento que tuvimos, no sería eficiente nuestro programa. Por lo tanto, necesitamos aplicarle métodos de optimización. Y a pesar de que ahorita lo vimos un poco, digamos, sencillo, esto de la optimización, generalmente requieren un poco más de análisis, pero tampoco es imposible, no se agüiten. Y nada, esto es todo por ahora. Gracias por verlo y sigan practicando. Bye.